En la escuela francesa, la educación, la pedagogía y la didáctica en su sentido más general son entendidas como ciencias de la educación, ya que no constituye de una sola disciplina y está organizada sobre la base de una concepción que va más allá de las disciplinas, a las cuales llaman ciencias de la educación. Allí se habla entonces de una sociología de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación y psicología como una forma de pedagogía experimental en la perspectiva de abordar la amplia problemática de lo educativo. Existen unos intereses de las ciencias de la educación. Por un lado, se encuentra la acción educativa, que se entiende como unos procesos de interacción al interior de la escuela y por fuera que se relaciona con la educación. La acción educativa es ciega, no tiene un sentido único, que pertenece al campo de la acción, que se encuentra en relación de la cotidianidad con el hábitus. El hábitus o la cotidianidad son simplemente síntomas o emanaciones de la cultura, lo que las personas sienten que deben de hacer. Durkheim plantea que es necesario un sustrato común que permita en todo caso mantener la cohesión social, sin la cual no es posible el sostén del orden sociopolítico. Durkheim argumenta una estrecha relación entre la pedagogía y la sociología, pues consideraba la educación como un acto eminentemente social. Encontramos dentro de las ciencias de la educación unas ciencias pedagógicas, pedagogías de las ciencias, pedagogía libertaria, pedagogía por el arte, pedagogía filosófica y existe una pedagogía teórica y una práctica. La primera se encarga del sujeto de la educación, en este caso el niño, y la segunda del objeto de la educación, que son métodos de enseñanza y la organización escolar. En el contexto francófono, la didáctica se diferencia de la pedagogía, ya que se encarga de los dos contenidos escolares y de las formas, de cómo el conocimiento ha de ser enseñado. Estas didácticas francesas constituyen desde la investigación de los saberes específicos por parte de expertos en el tema y no desde la formación docente. Ahora bien, para entender mejor esta corriente, recorreremos un camino en el cual observaremos a varios autores que permitirán visualizar desde sus perspectivas la corriente estudiada. Comenzaremos con Althusser, que planteaba que la educación era una estructura ideológica que le da forma a la cultura, que cumple unas funciones como la reproducción social y cultural para poder mantener el capital dinero y el statu quo. La negación del papel del sujeto, sujetos acordes a los intereses políticos. Althusser denunció a la escuela como un aparato esencial para reproducir la ideología capitalista, ya que realiza también una división del trabajo y transmite conocimientos teóricos y habilidades según la posición que ocupa y ocupará cada estudiante cuando egrese y se incorpore al mercado laboral como empleado o como patrón, enseñando a cada uno lo que necesita saber, como reglas, costumbres, contenidos, entre otras, según la clase a la que pertenezca su familia, y de la que no se le permite salir y a la que aprende a adaptarse para continuar pasivamente en esa posición donde cree que le corresponde estar, pues ideológicamente y aprovechando su vulnerabilidad infantil se les inculca como es algo natural la existencia de diferencias de clases. Continuamos con Bourdieu, donde sus observaciones sobre la cultura y la vida cotidiana lo convirtieron en un reconocido a nivel mundial. Mientras estudiaba las divisiones sociales en la Francia de la década de 1960, Bourdieu observó que las personas de la misma clase compartían valores culturales similares, conocían y valoraban las mismas cosas, hablaban y vestían de la misma manera y tenían los mismos gustos en materia de arte, ocio y entretenimiento. La construcción del hábitus no se debe al individuo ni al entorno, sino a la interacción de la mente subjetiva con las estructuras y las instituciones que rodean a la persona. Los individuos nacen en un grupo social particular definido por un estilo de vida específico, al que Bourdieu llama hábitus de grupo. Cada fracción de clase tiene un hábitus de grupo que lo define y a la vez lo diferencia de todos los demás hábitos de grupo de la sociedad. El hábitus de grupo también se halla inscrito en las culturas, en las actitudes,
y en los gestos del individuo. Se puede descubrir la clase social de una persona por su forma de caminar, hablar, reír o llorar, y por todo lo que hace, piensa y dice. Por lo general, al haber nacido y crecido en un hábitus de grupo particular, los individuos no suelen ser conscientes del modo en que el hábitus conforma y limita su manera de pensar, actuar e interactuar con el mundo que les rodea. El hábitus, como interiorización de las disposiciones del grupo al que se pertenece, aporta a cada uno una noción precisa del tiempo de persona que es y de lo que lo deben pensar y sentir, y del modo en que deben comportarse los que son como él. El hábitus proporciona a los individuos la sensación de estar en su lugar, de que su estructura interna corresponda perfectamente a la estructura de su mundo externo. Si saliera de ese para aventurarse en los campos, ya sean instituciones o estructuras de una clase diferente, se sentirían como un pez fuera del agua, desplazados y dando constantes tropiezos. El individuo se desarrolla dentro de las relaciones, como la familia y la escuela, antes de entrar en diversos campos sociales, como las instituciones y grupos sociales, en los cuales expresan y reproducen de forma constante sus hábitos. El éxito o el fracaso de los individuos en los campos en los que entran depende de su hábitus y de su capital. Bourdieu habla sobre la escuela y dice que es como uno de los lugares donde se va a fabricar al alumno como tal, ya sea su forma de pensar, el cómo actuar frente a diversas situaciones, tomando en cuenta la influencia de la familia. También se crean las diferencias sociales etiquetadas. La escuela regula la sociedad, la disciplina. En la modernidad hay unos ejercicios de poder que se producen en unas estructuras sociales. La escuela hace un proceso de etiquetamiento social que tiene que ver con la consagración del estudiante con la actividad educativa. Entre más consagrado sea, más exitoso es educativamente. El éxito va a depender del talento y la constancia. Los dotes y el talento es innato del sujeto. El don es un producto de la naturalidad. Estos dones dependen de las interacciones sociales, culturales e históricas en la producción del sujeto. Continuemos con Turing. Él nos hace una reflexión de la escuela posmoderna. Esa reflexión gira en torno a la escuela del sujeto. La escuela, tal como la conocemos, se crea para dar respuesta a las necesidades de la posmodernidad. Producen los sujetos que la sociedad necesita, educar a los sujetos para apaciguar sus almas, la animalidad, por medio de las artes y educación. La necesidad de la desmodernización de la escuela. La educación hoy debe responder a unas necesidades diferentes, porque la sociedad hoy es diferente a hace unos años atrás. ¿Y qué tipo de habitante debe hacer parte de esta sociedad que ya no es lo mismo a las sociedades modernas? La escuela debe responder a las necesidades actuales, pero es una de las instituciones que poco ha cambiado. Turing nos habla sobre un posible cambio a la educación, donde dice que el cambio no se trata de abstracción en ciencias reales y el uso de máquinas. Este no tiene nada que ver con los recursos técnicos y, lo que es más importante, incluso en las notas de los estudiantes, aunque es necesario eliminar tantas notas como sea posible. En palabras de los mejores expertos de la educación de Francia, debe ser más cercano y más dependiente de la experiencia. La experiencia significa tecnología, pero también emoción y comunicación. No puede aislar el conocimiento de las matemáticas, Platón o la teoría de la relatividad, pero debe conectar la experiencia, la explicación y el análisis, y no destruir la respuesta a la abstracción, es decir, reacción a lo concreto. El concreto no debe ser removido, debe tener en cuenta, por ejemplo, el color, la forma y el movimiento. Y ahora démosle paso a Michel Foucault, donde nos dice que la escuela va a producir algo, una subjetividad, una forma de pensar en los sujetos. Los sujetos encarnan la cultura, piensan de acuerdo a la cultura. La educación en sí misma es un acto complejo. ¿Cuánta educación se necesita para emanciparse y ser parte de nosotros?
En el mundo de Platón, las personas analizaban cómo tratar de vivir una vida ligada a la ética de la verdad, en la que el sujeto obtendrá un trabajo que le permitirá cambiarse a sí mismo, cambiar su entorno y a los demás, y así ceder la adquisición del conocimiento. No hay duda de que el pensamiento serio debería ser parte de nuestras oraciones diarias, pero implica un esfuerzo consciente diario, cada acción, cada pensamiento, pensar en nosotros mismos y en los demás, pensar formas de producir sentidos más humanos. Un maestro debe brindar oportunidades para preguntar y preguntar, capaces de trascender el pensamiento y las acciones impuestas por la ideología tradicional, con todos los miembros. Es más justo buscar una nueva sociedad orientada al compromiso en la historia, el diálogo y el pensamiento. La oposición ha llegado a un acuerdo serio. Por lo tanto, la emancipación se convierte en una visión utópica necesaria y compleja, porque requiere una reflexión constante sobre la práctica de buscar una sociedad nueva, más democrática, igualitaria y justa. La sociedad se basa en la inquietud y el autoconocimiento.